Muy buenas tardes, no voy a hablar yo, pero buenas tardes a todos y todas. Nada, gracias por venir al nuevo local ya hace 3 meses. Y la charla que de hoy, la verdad la veníamos pensando desde que Cristina anunció lo del proyecto. Medio que en una reunión de la comuna había surgido la idea, nada, siempre esa característica que tenemos de pensar primero en la parte negativa del proyecto y después ver lo otro, que ni lo vimos. Y nos habíamos quedado con la cuestión de la situación con los migrantes, más que nada porque en este local viene Marlene a hacer asesoría a migrantes y era una situación que teníamos que discutir y que se venía discutiendo. Entonces habíamos hablado con Fer para que viniera a abrir un poco sobre el tema y darnos nada, para poder discutirlo, para poder conocer realmente todo lo que se está laburando sobre este tema y qué es lo que trata el nuevo Código Procesal Penal. Cuáles son las diferencias entre el que teníamos y el que se va a tratar ahora, el proyecto que ya se aprobó en la Cámara de Senadores, y nada, tratar de sumar un poco más de conocimientos y laburo sobre este tema. De estar apurado estaba Capazo para hacer la charla el día después que habló Cristina, cuando el proyecto ni siquiera estaba subido a internet, me dijo: venís a dar una charla del Código Procesal Penal. Y si me lo dejás leer, me lo mandó rápidamente por mail. Digo, pero lo interesante también de hacer la charla ahora, de arrancar con este debate, es que está en pleno proceso también de debate legislativo, que está en el medio de la coyuntura, en la discusión, no solamente el Código Penal, sino el Código Procesal Penal, sino todo un proceso nuevo de codificación que viene sucediendo en la Argentina y que me parece es interesante ponerlo como marco a la discusión del Código Procesal Penal. Pero fundamentalmente porque muchas veces para pensar el otro marco en el que hay que discutir la cuestión del Código Procesal Penal, porque muchas veces se confunde el diseño de una política criminal con el digesto jurídico que permite investigar los delitos y conformar el catálogo de sanciones para los delitos ya cometidos. Generalmente se tiende a entreverar las cosas, a pensar que el debate de la seguridad lo resolvemos con un Código Procesal Penal nuevo, lo resolvemos con un Código Penal nuevo, no se aborda la complejidad del debate y terminamos pensando que la única resolución al problema de la inseguridad en la Argentina termina siendo el castigo de los delitos, termina siendo la idea del combate. Parece que hay dos temas que son bien amplios, que sirven como marco, sirven como discusión para entrarle al análisis más particularizado del Código Procesal Penal, cuál venía funcionando hasta ahora, cuáles son las particularidades salientes de este Código Procesal Penal que está en proceso de debate. A pesar de ser corto el tiempo, hubo 42 modificaciones en la Cámara de Senadores. Lo subieron hoy a las 4 de la tarde, el texto definitivo de las modificaciones, aunque algunas trascendieron, o por lo menos las más sensibles terminaron trascendiendo a los medios, pero hay todavía cuestiones que se escapan, cuestiones que todavía están en análisis. No estamos analizando un código que ya está sancionado y a punto de entrar en vigencia, lo que estamos es abonando, tratando de abonar, generar una línea, una perspectiva, una mirada acerca de un debate que está dándose en este momento y que tiene que ver, fundamentalmente, para terminar, para abstraerlo de las otras cuestiones que están dando vueltas sobre esto, que simplemente lo que nos va a dar es la herramienta procedimental para investigar los delitos federales en la República. Avancemos un poquito sobre esto. Primero, enmarcarlo. Me parece que lo más interesante de tomar la puntita del análisis del Código Procesal Penal tiene que ver con entender el enorme aporte que está haciendo este proyecto político a la codificación en la Argentina, hay un primer gran aporte que se hizo, que empezó promediando hace 3-4 años atrás en clave de laburo y terminó sancionándose hace 2, que tiene que ver con la construcción del digesto jurídico argentino. Oportunidad en la que nos dimos cuenta que teníamos sancionada y en vigencia un conglomerado de leyes que no tenían aplicación en la vida real. Permitió ordenar no solamente la vigencia legislativa que incide en la realidad social, sino que permitió darnos
un ordenamiento lógico al funcionamiento legislativo en la Argentina, nos permite pensar y racionalizar desde otro lugar y desde otra perspectiva cómo lo jurídico incide naturalmente sobre la realidad social, es parte del ordenamiento natural de la vida de cada uno de los habitantes y nos permite por lo menos ponerlo y sintetizarlo en un solo lugar, darle una sistematización que lo hace accesible, que lo saca de la mirada exclusiva del pensamiento científico, lo saca exclusivamente de la mirada del pensamiento académico, lo saca exclusivamente de los profesionales de la política, que son los que en definitiva después terminan sentados en el Congreso sancionando la ley, y lo trata de poner a disposición del conjunto de nuestro pueblo para poder pensarlo, para poder analizarlo, para poder discutirlo, para poder debatirlo. No alcanza nada más con ponerlo y ordenarlo y sistematizarlo en un solo libro. Alcanza con que las discusiones las podamos dar, no solamente encerrado en el local, sino en la calle, que la podamos dar de cara al conjunto de nuestro pueblo. Además de ese proceso, en clave jurídica, en clave legislativa, este proyecto está haciendo un aporte muy grande al sancionar una norma que era poder unificar el Código Civil y el Código Comercial en la Argentina. Todavía se está discutiendo ahora si se reforma o no la fecha de entrada en vigencia, si no en enero del 2016, después de, si bien tuvo modificaciones en el camino, aquel código civil sancionado por Vélez Sarsfield hace parva de años atrás sufre una reforma integral, modifica necesariamente las pautas del funcionamiento de la vida jurídica en la Argentina, se logra sistematizar, se logra dar una perspectiva nueva a un código comercial también, sancionado hace, ¿cuánto hace? Más de 100 años atrás, un código comercial que regía la vida, sin conocer, sin analizar la perspectiva de la complejidad del comercio actual, no incluye la figura de las transnacionales, no incluye tantas herramientas que a nosotros nos sirven y no son útiles, pero no es el tema que hoy venimos acá, pero me parece que sí es interesante poder analizar y poder entender que ese código era una herramienta absolutamente necesaria, actualizar y darle una mirada actual. Las leyes no son en definitiva sino la síntesis y la cristalización de un conjunto de relaciones de fuerza en un determinado momento histórico de la Argentina. No poder tener un código civil que pensara la realidad argentina a partir de este proyecto político actual, para nosotros hubiera sido una deuda pendiente. Y lo mismo pasa con el Código Penal, que todavía está en debate, todavía está en discusión. Un Código Penal, creo que hicimos una charla, ¿no?, sobre el Código Penal en Rodríguez Peña, ¿no? Ahí en aquel momento, cuando dimos la charla del Código Penal, también analizábamos un poco la importancia de avanzar hacia la codificación y avanzar hacia una nueva matriz legislativa. Pero también lo que veíamos que en la elaboración de ese código penal, a diferencia de lo que la oposición todos los días sale a berretear en los medios de comunicación, ese código penal tuvo una elaboración muy exhaustiva. Tuvo un consejo de elaboración muy amplio en términos de óptica, de matriz, de discusión. En la misma mesa estaban sentados Zaffaroni y Gilavedra, se separan desde el campo del derecho penal, desde dos ópticas muy distintas, independientemente de la política, ¿no? No estamos hablando solamente de proyectos en disputa, lo que estamos hablando es de sentar las bases para una nueva codificación acerca del catálogo de delitos que una sociedad decide castigar o no en la Argentina, y estaba absolutamente válido y fue muy positivo que en la elaboración de esa comisión se pudieran sentar las distintas miradas que en el campo académico, en el campo dogmático, analizan la legislación penal, que le puedan aportar miradas distintas. Y esa comisión lo logró contemplar. De hecho, la firma del anteproyecto del Código Penal en la Argentina se logró con la mayoría de los integrantes de esa comisión que trabajó y que tenía representación política, porque estaban sentados en esa mesa los distintos partidos con representación legislativa en la Argentina, estaban sentados juristas de mucho prestigio en la Argentina. A veces no lo vemos en perspectiva, nosotros lo reivindicamos a Zaffaroni porque está parado de este lado de la cancha. Ahora, Zaffaroni en la academia está absolutamente olvidado. Uno entra a la universidad pública en la Argentina en Derecho y Zaffaroni es raro estudiarlo. Ahora uno se sienta en la universidad en Alemania a estudiar Derecho Penal y el autor de cabecera es Zaffaroni.
ese aporte jurídico, ese aporte que uno acá se estudian a los alemanes. Bueno, ya en Alemania, uno de los autores de cabecera para analizar la dogmática penal es Zaffaroni. Bueno, nosotros tuvimos lo mejor de lo que nosotros entendemos, o a uno que le tocó laburar de largos años en la justicia penal y haber estudiado un poquito sobre el tema del campo de donde uno se para, tuvo a lo mejor en su expresión para la elaboración, y todavía lo tenemos en debate, todavía lo tenemos en discusión. Yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente, pero realmente que no termine como otros anteproyectos. No es el primer anteproyecto de reforma del Código Penal. Hay cuatro más que han quedado absolutamente en el olvido. Y seguimos con un Código Penal vigente, muy viejo, muy antiguo, que necesita una reforma integral, no solamente en el catálogo penal, sino cuál es el sistema punitivo en la Argentina. Y hoy con este nuevo Código Procesal Penal se da un aporte sustancial grande, ¿no? Teníamos la particularidad que nuestro Código Procesal Penal en la Argentina era más viejo que los códigos de procedimientos penales de muchas de las provincias de la Argentina. Que muchas de por lo menos en los últimos 10 años, en 6 provincias se sancionaron códigos de procedimientos penales que rigen, ¿qué? Ahora avanzamos sobre eso porque uno se pierde con determinado tema, pero teníamos una particularidad que es política, ¿no? Que tiene que ver con política legislativa, ¿no? Con política criminal, con política en el campo de la materia de la legislación penal. Estábamos con un código procesal penal que rige en los tribunales federales del país, más atrasado que muchos de los códigos de procedimiento penal que existen en las provincias. Nuestro Código Procesal Penal Nacional, hoy vigente, al día de hoy vigente, entró en funcionamiento en el año 92. Recogía en su espíritu, después tuvo una modificación muy sustancial con la sanción de la Constitución del 94, pero tenía en su espíritu un sistema absolutamente inquisitivo en su matriz, que solamente, ahora vamos a ir a qué carajo el sistema inquisitivo. Bueno, veo que todo el mundo dice, no, bueno, esto lo escuchaba el otro día en el debate en el Senado. Qué bueno que este código nos pone en un sistema acusatorio y nos saca del sistema mixto en el que estábamos parados. Y yo si pregunto acá, de que cuando hablamos del sistema mixto, cuáles son las particularidades del sistema inquisitivo y cuáles son las particularidades del sistema acusatorio, la mitad se queda parado en el medio de la nada diciendo, sí, sé que los títulos existen, pero después, ¿a qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Hay un largo trecho. Pero por eso ahora vamos a volver sobre esto. Lo primero es la importancia de la reforma, que tiene que ver con esto. Es poder actualizar y poder poner en sintonía nuestra legislación en materia de procedimiento penal, que es el sistema por el cual en los tribunales federales, a partir del debate que se dé de esta ley, se investigan y establece los procedimientos con los cuales se van a investigar la comisión o no de los delitos que están contemplados en el Código Penal. En las provincias, a su vez, que tienen la autoridad política, la autoridad legislativa para sancionar sus propios códigos de procedimientos penales, cada una de ellas. Es decir, en la Ciudad de Buenos Aires hay un Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, los delitos que se investigan en la Ciudad de Buenos Aires se investigan bajo un código de procedimientos que es propio. ¿Cuál es el problema de acá, de la Ciudad de Buenos Aires en lo particular? Que todavía no tenemos una transición efectiva e integral de la jurisdicción, de la justicia, que hasta antes de la Constitución de la ciudad era nacional, no logró traspasarse a la justicia de la ciudad. Para los que laburamos 16 años dentro de la justicia, les puedo decir que el gran inconveniente para que eso suceda son los jueces. No es un problema ni de procedimiento ni de nada. He llegado a escuchar a jueces que son hoy nacionales, pero investigan delitos de la capital federal, enojarse porque iban a pasar a ser de jueces nacionales, su chapa iba a decir juez de la ciudad. Por eso solo han construido lobbies enormes para que no se produzca un traspaso efectivo. Pero la única particularidad donde todavía el Código de Procesal Penal de la Nación tiene incidencia en la investigación de determinados delitos, porque otros ya han sido traspasados, es en la Ciudad de Buenos Aires. En el resto de los tribunales del país, en Córdoba, existe un código de procedimiento, de hecho bastante nuevo,
un código de procedimiento en materia penal que rige el conjunto de los delitos que se han cometido en la provincia de Córdoba, a excepción de cuáles, de los que se cometen, de los delitos que se consideran federales, los que tramitan ante los tribunales federales. ¿Cuáles son los delitos de índole federal? Hay un catálogo de delitos que se los consideran delitos federales, que generalmente, salvo por el caso de la ley de estupefacientes en la Argentina, no son mayoritarios en la legislación penal actual. La enorme mayoría de delitos que uno se puede encontrar, salvo porque en la Argentina se sigue castigando el menudeo y el consumo personal en la vida real, se sigue castigando, las leyes que reprimen la ley de estupefacientes en la Argentina es de carácter federal, y eso es lo que llena a los juzgados federales de manera grande y masiva. El resto de los delitos son un catálogo minoritario, pero esos tribunales federales de cada una de las provincias no se van a regir por el código de procedimiento de cada una de esas provincias. ¿Se entiende esto? Para entender cuáles son los alcances del debate que estamos dando. Los alcances reales del debate que estamos dando es el código de procedimiento que va a regir para investigar los delitos considerados federales en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, aquellos que exceden casi los 3 años de prisión, salvo algunas particulares excepciones, pero que tienden naturalmente en algún momento a reformarse ese esquema. ¿Por qué lo digo? Porque más allá de la cantidad de causas que van a sustanciarse en la Argentina bajo este nuevo Código Procesal Penal, lo que está haciendo este proyecto político a la hora de poner en línea de debate un cambio sustancial en la matriz en la que se piensa el procedimiento penal en la Argentina es dar un debate cultural grande, es dar un debate en el campo de lo jurídico muy grande, es una herramienta de condicionamiento para el funcionamiento de la vida real de la justicia cotidiana. Yo me acuerdo cuando en el año 92 todavía estaba en el secundario, soy viejo pero no tanto, pero cuando se sancionó el Código Procesal Penal del año 92, después tuvo una serie de reformas muy grandes. En el año 95, a partir de la sanción de la nueva Constitución, se crea el Ministerio Público Fiscal en el año 95. Eso modifica sustancialmente el procedimiento penal porque era una figura que era nueva y tenía que abordársele un marco de competencias, y ahí se construye lo que hoy se llama sistema mixto. Tenía un código de procedimiento en materia penal absolutamente inquisitivo, pasaba un código procesal penal que incorporaba la figura del Ministerio Público Fiscal, facultaba al juez a delegar la investigación en la titularidad de este órgano independiente de la justicia, y empezaba a matizar en la investigación de los delitos aquel sistema inquisitivo sin modificarlo sustancialmente. Por eso se llama que hay un sistema mixto. La imputación penal en nuestro viejo código procesal penal, lo que hacía fundamentalmente era construir una prejudicialidad que estaba prevista precisamente excepcionada en el propio articulado, pero que en la administración real de la justicia, el inicio del proceso penal implicaba una prejudicialidad permanente sobre el imputado. Implicaba una persecución, la incorporación a un sistema de procedimiento penal que lo ponía en el centro de la escena, ya no la investigación del delito, sino la investigación de la persona. Lo ponía en el lugar, se le dice en el banquillo del acusado, podríamos decirle, en definitiva estaba imputado un delito, pero lo ponía en el lugar de tener que soportar el proceso penal, no de ser parte de una investigación de un delito. Ese es el sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo pone a la persona que esté investigada de un delito en el centro del proceso para ser investigado, ya no las condiciones objetivas, sino su subjetividad sentada en el medio de esa objetividad. Es decir, las particularidades personales del imputado, el procedimiento inquisitivo tenía... en el viejo Código de Procedimiento era mucho más fuerte. Pensemos que antes del año 92, en la Argentina todavía la policía podía interrogar a los imputados, a la policía le costó casi hasta el año 98, 99 interpretar de que había un nuevo código, y a esto me refería al principio. Cuando uno cambia la perspectiva, la matriz con la que trabaja la justicia en la vida real, no la cambian los códigos, la cambian los debates, la cambian la discusión y la cambia la cultura que se va construyendo de trabajo y de servicio de justicia alrededor de esto.
En el año 92, insisto, se elimina lo que era el Código de Procedimiento en materia penal, que permitía, insisto, interrogar al imputado en la propia sede de la comisaría, sin derecho de defensa, sin la necesaria presencia de una asistencia letrada a la hora de ese interrogatorio, y asumiendo que la confesión podía ser prueba en contra del imputado. Eso se matiza en el año 92, pero todavía al acto en el cual se lo escuchaba al imputado, en el código actualmente vigente se le llama a declaración indagatoria y requiere el estado de sospecha. No digo, el imputado declara en un juicio con la sospecha vigente, y solo ahí se construye la obligatoriedad de tener una defensa penal. Hasta ese momento el imputado está sentado en el medio del proceso y no tiene el conjunto de garantías que un sistema que lo toma como parte y no como centro de la investigación debería tener. Es una diferencia sustancial entre un sistema que se llama inquisitivo y un sistema que se llama acusatorio. Ahí cuando veían en el disparador que se elaboró, ¿no? Si la investigación queda a mano del fiscal o la investigación queda a mano del juez, tiene una diferencia que es sustancial. ¿En qué organismo queda en titularidad la investigación del proceso penal? Pero el problema no es sustancialmente ese, porque un fiscal también puede desarrollar un conjunto de acciones que ubican al imputado en condiciones de indefensión, en la condición de prejudicialidad, en la condición, lo que transforma sustancialmente el proceso penal es el conjunto de garantías y el conjunto de principios, que ahí están enumerados bien, en el código están enumerados, hay un conjunto de nuevos principios que se incorporan en esto, que ponen al delito desde otra matriz y de otra perspectiva, que ponen a la idea de la pena no como único objetivo del procedimiento penal, sino que lo ponen como una alternativa más para que la sociedad pueda entender el funcionamiento de el dirimir los conflictos sociales que terminan en un delito en la Argentina. Le permiten tener un conjunto de herramientas a la persona imputada para no pensar que su sometimiento a la justicia tiene como destino inexorable o la cárcel o una condena a la cual solamente se sale a partir del transcurso de los 10 años pidiendo el certificado de reincidencia, con todos los efectos que eso tiene en la vida social de cada uno de los tipos que han sido investigados en una causa penal. Esa matriz, esa es la matriz sustancial en la cual se modifica en la Argentina o se pretende modificar el actual sistema de procedimiento penal. Que no importa, sí importa, no lo quiero poner en esos términos, pero quiero poner la incidencia de lo real. No es tan trascendente, este nuevo Código Procesal Penal, porque le transfiere la investigación preliminar al fiscal, no es tan trascendente por eso, sino que es mucho más trascendente porque establece dos cosas que son fundamentales para entender el sistema acusatorio, para entender el aspecto principal del sistema acusatorio. Primero, establece mecanismos de interrupción del proceso penal por vías distintas que no sea la sentencia condenatoria o la sentencia absolutoria, y esto es clave. Solo hoy la probation, la suspensión de juicio a prueba, nosotros la conocemos, la gran mayoría de los que están acá son jóvenes, pareciera que hubiera existido siempre, es una reforma más o menos nueva en la Argentina. No viene desde el viejo código del 92, se sancionó mucho después, largo tiempo después, se sancionó casi en el año 2000, 2001, 2012, se terminó sancionando la probation y empezó a incorporarse efectivamente muchos años después. Y se incorporó como matriz en la justicia penal bastante largo tiempo después, y el mecanismo por el cual se usaba la probation era para tener menos trabajo. Era tan sencillo como eso. Primero, el juicio existía igual. Vamos a terminar la idea anterior. Mucho más importante que la idea de que acá se transfiere la investigación al Ministerio Público integralmente y el juez pasa a hacer solamente funciones de revisión y de garantía, lo más importante es eso. Primero, que establece mecanismos alternativos para interrumpir el proceso sin que la solución sea naturalmente la condena o la absolución. Y el segundo, que establece en su mecanismo medidas de coerción personal en la cual el imputado se ve involucrado en el proceso. Ahora vamos a qué medida de coerción. ¿Qué son las medidas de coerción personal? Para aclarar este último.
o vamos primero con el primer gran catálogo y pues vamos con este. Digo, el Código Procesal que estamos debatiendo hoy en la Argentina establece mecanismos alternativos de interrupción del proceso. La primera gran herramienta saliente que incorpora este nuevo Código Procesal Penal y que lo hace genuinamente o le da una de las particularidades salientes al sistema acusatorio es el principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad? Es una decisión que está a cargo de quien impulsa la acción, que son los fiscales, que es el Ministerio Público, de decidir si determinado delito denunciado, no comprobado, denunciado o investigado en el marco de un proceso penal, vale la pena que el Estado se ponga a perseguirlo, se ponga a investigarlo, concluya esa causa en una sentencia. Insisto con esto, después de 16 años de justicia penal, les puedo asegurar que el 60% de las causas lo son, porque un tipo entró en chino y le sacó la manteca. Yo primero estaba en correccional y investigaba, eso era hurto, ¿no? O sea, fue una manteca y se fue al pingo con la manteca. Eso cuando estaba en instrucción, el chino lo había parado en la puerta al tipo con la manteca y el tipo le había metido un cachetazo. Y se llevó la manteca. El 80% de los delitos gravitaban en torno a eso. Gravitaban en torno a estafas del estilo me llevas a Tarija y Boedo, y llegaban a Tarija y Boedo, abría la puerta del taxi, se bajaban, no le pagaban y se metían en una casa. O voy a buscar la plata arriba y no bajan. Una enorme porción de delitos que tendían a proteger el patrimonio, no excedían en un daño patrimonial a veces de 100 pesos, 200 pesos. Y que el Estado lo ponía en el mismo plano en la que un banco podía haber realizado una administración fraudulenta y haber defraudado al Estado en 300 millones de pesos en la Argentina. El principio de oportunidad permite esto, ¿no? El principio de oportunidad en el proceso penal permite decirle al Estado, señores, hay cosas que al Estado no le interesa investigar. Por la poca cuantía del objeto de lo robado, acá estábamos solamente en lo patrimonial, y hasta es discutible. 200 pesos a un banco no es nada, 200 pesos al chango que cobra al progresar, le es mucho, ¿no? Entonces, no es un problema de cuantificación, es un problema de impacto social, de impacto en la víctima, de impacto en el imputado del delito que se ha cometido o que se está investigando. El principio de oportunidad le permite al Estado ser más racional a la hora de pensar la investigación y la proporcionalidad del proceso penal. El proceso penal no solamente implica una suma enorme de recursos invertidos en recursos materiales, en recursos humanos, sino que implica poner por lo menos a dos partes en el medio de un conflicto que no tiende a resolverlo, tiende a agravarlo, ¿no? El proceso penal tiende a poner eso. Entonces, construir una racionalidad de ese principio de oportunidad es clave. El código, así como hemos sancionado el código que está en debate ahora en la Argentina, establece que el principio de oportunidad se puede dar por varias razones. Lo patrimonial es uno. Hay un elemento que sin duda va a dar para mucho conflicto a lo largo de su intervención, que tiene que ver con que si el imputado sufrió un daño enorme o un daño grande con la propia comisión del delito que se investiga, se puede dar hasta por compensada la pena que podría recibir en caso de sufrir una sentencia condenatoria. Entonces, para explicar que es un caso muy típico, enorme en los juzgados correccionales de la ciudad, de la capital, de todo el país, que tiene que ver con las lesiones que se llaman culposas. ¿Cuáles son las lesiones culposas? Generalmente son los accidentes de tránsito. Dos coches que chocan de frente por la irresponsabilidad de uno de esos coches. El coche que no tuvo responsabilidad, muere la gente que está arriba, pero la persona que cometió el acto negligente y que llevó a la colisión de él perdió las dos piernas, ¿no? Va a traer mucho conflicto la discusión de esto. Ahora, el Código Procesal permite aplicar el sentido de la oportunidad en este caso. Casos menos sensibles, lo pongo en los casos más urticantes, pues son los que van a traer debate. Un caso típico, que no va a ser ese, por determinados factores no va a ser ese, pero el caso típico son dos autos chocan
en uno, el que no tiene negligencia se lastimó el dedo, y el que sí tuvo negligencia se abrió la cabeza y le dieron 45 puntos en el marote. Digo, el juez lo que puede establecer en ese caso, el fiscal puede proponer y el juez establecer en ese caso, digo, de que ante el daño que estoy investigando, el imputado sufrió un daño mucho más grave que la propia sanción que le puedo llegar a aplicar. Digo, quedó con una lesión permanente en la cabeza. Digo, esos casos muchas veces terminan, digo, parecieran menores, parecieran circunstanciales, parecieran... Siempre que uno analiza casos particulares parece que estuviera hablando de uno, pero son la enorme mayoría de los procesos que se sustancian en la Argentina y a los cuales en definitiva va a intervenir este Código Procesal Penal. El primer gran elemento entonces saliente como mecanismo alternativo es el principio de oportunidad. Es esta oportunidad que el Estado establece cuando decide o no investigar de acuerdo a determinadas causas que le facultan al fiscal decir, digo, es proporcional en la investigación penal, sirve, tiene magnitud el delito que se está investigando, no lo tiene, digo, poder evaluar eso. Establece también como otro mecanismo alternativo para la resolución de los conflictos penales, y esto es algo por lo cual se ha debatido mucho en el campo del derecho penal, que tiene que ver con la conciliación penal, que tiene que ver con que un delito es un conflicto social, ¿no? Digo, un delito en definitiva es un conflicto social que trascendió las pautas de convivencia que el Estado definió. Digo, muchas de esos conflictos sociales que trascendieron las pautas legales, digo, pueden tener marco de resolución que no sean, digo, que sea precisamente componiendo socialmente ese conflicto y no agudizando el conflicto. Una condena por un delito de amenazas quizás nos priva la posibilidad de que se interprete el error en el que se dijeron las cosas en esa discusión, en ese conflicto que se tuvieron. La enorme mayoría de las causas por amenaza, y les puedo asegurar que la pueblan enormemente la justicia penal en la Argentina, digo, te voy a matar, hijo de puta, si me corres la silla te cago a tiro. Eso es peor, porque eso ya no es amenaza. Si yo le digo, si yo voy y digo, Jorge, a vos te voy a matar, hijo de puta. Digo, si yo le digo te voy a matar, hijo de puta, es una amenaza simple para el Código Penal. Digo, ahora si yo le digo, levantate esa silla o te mato, es peor, es coacción. Digo, ¿qué lo estoy tratando de obligar a hacer o no a hacer algo? Bueno, esta situación que Jorge puede decir, hijo de puta, me estás amenazando, ahora vas a ver, se va a llevar a la comisaría y me denuncia. Quizá cuando se fue a la noche dijo, ¿qué mierda me denunciaron ahora en vez de ir a declarar a tribunales? ¿Qué pelotudez? Digo, y al día siguiente le decía, Jorge, te hubiera levantado, la puta madre, hubiera dejado así, ya dos minutos, un boludo. Ahora, el procedimiento penal, así como lo conocemos hoy en la Argentina, digo, salvo porque se ha temperado en la práctica judicial, pero el Código Procesal que hoy existe en la Argentina, una vez que se inició esa causa, como la amenaza es un delito de acción pública, no puede ni el Ministerio Público ni el juez interrumpirla hasta el caso en que se resuelva, si hay un sobreseimiento o si hay una condena, ¿no? Si hay una absolución o si hay una condena por ese delito. No existe, no establece el Código Procesal Penal hoy vigente en la Argentina la posibilidad de Jorge, de que yo vaya y me siente adelante del fiscal con Jorge y le diga, Jorge, estamos haciendo boludeces. Y Jorge diga, sí, la verdad que fue una pelotudez, y le denunciar la frase, listo. Firmamos los papeles, nos vamos a casa, la justicia no pierde plata y nosotros nos andamos todos los días lidiando que tenemos una causa penal encima por la cual ir a dar cuenta. Esas boludeces no son una rara excepción, esas boludeces son la mayoría, vamos a casos bien sensibles que terminan siendo parte de un conflicto social que se podría resolver de otro modo. Dos padres divorciados que tienen un hijo común, y se lo llevó el viernes y lo tenía que devolver al nene el domingo y lo devolvió el lunes. Y el domingo a la tarde la madre fue, hizo la denuncia porque el otro estaba sin señal, adentro del cine con el pibe, no atendía el teléfono, hizo la denuncia. Si bien es un delito dependiente de instancia privada, el que estoy hablando, ese conflicto podría resolverlo la justicia penal no agudizando la tensión entre los padres y poner más en conflicto al nene, sino pudiendo sentar a las dos partes y alcanzar metas de conciliación, como hablamos también en la justicia civil. La justicia penal no deja de ser una serie de conflictos sociales que se exacerbaron de tal modo y infringieron las pautas legales existentes en la Argentina por el Código Penal. Ahora, esos conflictos sociales no solamente se pueden resolver con una pena.
Y eso es clave. Establece la conciliación el nuevo Código Procesal Penal, que me parece una herramienta enorme. La mediación penal es una herramienta que no solamente puede descomprimir el funcionamiento judicial en la Argentina, fundamentalmente cambia la matriz de cómo se piensa, ¿no? El delito, hasta hoy en la Argentina, con los códigos de procedimiento que existieron hasta acá, digo, es la infracción a la ley y lo único que hay que hacer es un castigo. Pone a la ley por encima del conflicto social. Y nosotros, con este Código Procesal Penal, como proyecto político, lo que estamos planteando es que hay que resolver y dirimir los conflictos sociales en la Argentina con todas las herramientas que tenemos a mano, aún se haya cometido un delito. Cambia la perspectiva de la idea que al delito solamente se lo combate, como lo escuchamos ver todos los días, cambia la perspectiva de la idea de que al delito solo se lo combate para entender que el delito es un desborde de un conflicto social y que ese desborde del conflicto social se puede resolver por otra manera que mandando preso un tipo. Esto es clave. Para mí es una de las herramientas más interesantes de esto. Podríamos, porque el aspecto más saliente pareciera, si no lo de los fiscales, por eso lo pongo con mayor realce, cuáles son para mí los elementos que marcan decididamente el espíritu y la matriz en la que está pensado el Código Procesal Penal en la Argentina. Así como tiene el principio de oportunidad como un aspecto saliente, como tiene la conciliación penal como otro aspecto saliente, tiene un factor que es fundamental para entender el principio del sistema acusatorio, que es lo mejora del sistema anterior, que es la suspensión del proceso a prueba, ¿no? Digo, que es facilitar la idea de que, aún sin conciliación y sin mediación en las partes, el Estado entiende que la condena no es la única solución para el entendimiento del imputado de cómo aborda, su realidad frente al delito. Esto es una cosa interesante. Esto existe hoy en Argentina, pero insisto, necesitaba un perfeccionamiento necesario. El problema es que cuando a la hora de que discutamos la suspensión del proceso a prueba, lo que se nos va a meter en el medio es la coyuntura. ¿Por qué? Porque adentro del artículo que establece la suspensión del proceso a prueba está el artículo de los extranjeros. Y ahí estamos en un problema grande, pero que no hace al espíritu del principio. Por eso lo quiero poner con mucho realce esta perspectiva. El problema con la que está pensado el tratamiento de un extranjero que comete un delito en la Argentina es absolutamente independiente del principio en el cual está recogido esa idea fuerza. El principio de la suspensión del proceso de prueba es una institución que ya existe en la Argentina y que este código objetivamente la mejora y la perfecciona, la pone más adecuada al resto del espíritu legislativo. En el medio de esa discusión, en el medio del artículo que establece la probation, la suspensión del proceso de prueba, se incorpora el tratamiento que puede recibir un extranjero, en el caso de la comisión de un delito. En ningún momento el código, en el resto del código procesal penal que estamos discutiendo hoy, en ningún lugar hace una diferenciación que agravaría la discusión que estamos dando, ¿no? En ningún otro momento hace esa diferenciación. Pero sí establece, precisamente en un instituto como es la suspensión del proceso de prueba, que trata de evitar la pena desmedida frente a la comisión de un delito, le está poniendo al extranjero en dos problemas que son contrarios al resto del código. Por un lado, le pone la condición de tener que autoinfligirse una pena para acceder a un instituto que le puede facilitar no tener una condena penal. Ahora lo trato de explicar mejor. Pero primero lo pone en el condicionamiento de tener que asumir lisa y llanamente que él se va a tener que ir del país para poder acceder al instituto. Y segundo, que lo plantea como requisito ineludible. El extranjero no puede hacer otra cosa para asumir la probation que no sea tener que ser expulsado del país al día siguiente que firma la suspensión del proceso de prueba. Y eso marca una discriminación frente a la ley enorme, gigante. Porque no es el mismo requisito.
Digo, podríamos hasta establecer la locura, decir, y el argentino que comete también se va a la mierda, ¿no? Pero no, podríamos haber esa locura, pero no, digo, lo que hace es una discriminación sobre eso, ¿no? Si vos sos extranjero, para acceder a una suspensión del proceso, tenés que irte. Si no, digo, vení y alegame a lo sumo de que estoy rompiendo el vínculo familiar que vos constituiste en la Argentina. Digo, lo que ha pasado en la reforma que introdujo senadores en el debate en comisiones tampoco resuelve mucho la discusión la problemática que estamos teniendo con esto, digo, porque lo único que hace es diferenciar entre el inmigrante regular y el irregular, y establece que no establece diferencias o distintivos entre el irregular y el regular, con lo cual no sabemos si resolvió el problema o lo agravó. Digo, pero lo cierto es que acá tenemos dos grandes discusiones bien álgidas en torno a esta cuestión. Digo, la primera, que tiene que ver con que estamos tirando por la borda una cultura política en la Argentina que no viene de los 200 años de historia que arrastramos, digo, que tiene que ver Argentina en particular y en Sudamérica, en particular como país en Sudamérica, pero en términos mundiales, América Latina tiene una política de migración muy flexible, tiene una política de migración que que tiene una recepción sobre el migrante, que tiene una apertura para pensar el rol del migrante como parte activa de la sociedad y como parte activa de la economía y del desarrollo productivo de un país que no existe en el resto del mundo. Digo, que no por cómo nos forjamos como nación, venimos arrastrando eso. En el medio, muchas veces, los 90 fueron quizás el gran palo en la rueda de esa matriz cultural cuando se instaló el casi nazi discurso de Argentina para los argentinos, vienen los negros a sacarnos el laburo. Digo, fue un gran palo en la rueda en ese desarrollo de matriz cultural. Digo, este aspecto, la verdad que nos pone en un lugar complejo. Pero no solamente la sanción del Código Penal. La otra vez, al día siguiente que Cristina anuncia el envío al Congreso del Código Procesal Penal, detienen a 7 colombianos en la Panamericana. Y estaba Bernie parado adelante de los 7 detenidos, encapuchados y esposados en el piso, estaban todos sentados en el piso, Bernie parado adelante diciendo, acá, estos son colombianos, estos son los que vienen a la lacra que viene al país, entonces todo el debate de la política, de la boludez, aparte lo dijo casi en estos términos, en una brutalidad total, ¿no? El problema de esos tipos que eran colombianos, realmente entramos... el problema que estamos teniendo no es la discusión del artículo 35 del Código de Procedimiento, del nuevo Código Procesal Penal en la República Argentina. El problema que estamos teniendo es la confusión severa que tiene Bernie, primero para entender que la complejidad del abordaje del delito no tiene una mirada única que se parte del combate y que se parte de la estigmatización del tipo que lo comete. Ese es el gran problema que tenemos. Y esa discusión, que absolutamente está vigente hoy y va a quedar vigente aún, eliminemos el artículo 35, ese aspecto del artículo 35 del Código Procesal Penal de la Nación, tiene que ver con esa mirada que es cultural y que es como la Argentina encara la respuesta política, en clave de política criminal, a los conflictos sociales que precisamente terminan incurriendo en delito. Todo el resto del Código Procesal Penal, que trata de salir de la idea de que el delito solo se lo combate, que no se lo aborda el conflicto que previene, que origina el delito, el resto del Código Procesal Penal que aborda sobre eso, lo estamos tirando por la borda, no por este artículo. Estamos tirando por la borda porque estamos en un debate muy sensible hacia dentro de este proyecto y que tiene que ver con qué matriz y con qué mirada nosotros pensamos la política criminal en Argentina. Entonces, para reducir la discusión esta, en clave del Código Procesal Penal de la Nación que estamos debatiendo hoy, es solo un artículo. Ni siquiera un artículo, es un párrafo de un artículo, pero el problema que estamos teniendo es más grave, y que tiene que ver con esa matriz cultural. Un gran aporte que hizo la suspensión del proceso a prueba o de la probation en este código, y por eso lo quiero realzar el artículo 35, más allá de ese párrafo en torno a los extranjeros, es eliminar un problema que era similar, pero más jodido, que tenía el viejo Código Procesal Penal, que le obligaba al imputado a tener que reconocer los hechos.
¿no? Digo, el imputado tenía que sentarse adelante de un juez para acceder a la probation y decirle: sí señor, yo cometí este hecho y este hecho es delito. Y entonces lo que pido es que por favor me beneficie con este procedimiento a prueba. Digo, bueno, el nuevo código por lo menos elimina ese principio que combate, que contraría cualquier principio de legislación, de procesal penal del mundo, que tiene que ver con el principio de no autoincriminación del imputado, ¿no? Eliminar de cualquier procedimiento la idea de que el imputado se puede autoincriminar. Insisto, antes del 92 nosotros teníamos la confesión en comisaría como herramienta de prueba. Digo, la probation también servía en alguna medida, hoy la vigente hoy en la Argentina también sirve como mecanismo de confesión. El juicio abreviado parte del reconocimiento del hecho por parte del imputado para beneficiarse de una negociación de la condena con el juez. Esta nueva filosofía con la que se piensa esta suspensión del proceso a prueba o probation en la Argentina del nuevo código es absolutamente favorable. Me parece que ha madurado mucho en clave de legislación. Pero me parece que sobre estos aspectos hay una de las, o por lo menos se encierran las principales virtudes del significado de un proceso acusatorio. Yo digo, salir de un proceso inquisitivo lo que permite precisamente, o lo que lo hace más saliente el elemento, más que fortalecer el rol del Ministerio Público, lo importante es que cambia la perspectiva y cambia la mirada sobre el delito, ¿no? Lo deja de poner como objeto exclusivo de sanción para pensar el conflicto social que hay detrás del delito y la capacidad que tiene el andamiaje jurídico penal para poder resolverlo más allá de una condena o de una absolución. Después tiene otros aspectos salientes que son más a lo procesal y que van ayornando un poco también el funcionamiento judicial más acorde a estos nuevos tiempos, que tiene que ver con el resto de los principios, ¿no? El principio de celeridad. Digo, muchas veces se habla del principio de celeridad. Cristina hizo mucho realce cuando anunció el nuevo código sobre los nuevos plazos que establecen. Los plazos siempre existieron. Digo, yo no me acuerdo, 6 meses era. Digo, en el actual código son. No, ¿para qué? Porque está la investigación. No la que estamos debatiendo. Hay una diferencia entre las investigaciones sumarias y las ordinarias, con lo que tiene que ver con los cosas infragantes. Está 6 meses cuando se... No, bueno, tenés el 353, claro, que son los... pero ese establece 3 meses. Sí, 3 meses. Pero una norma más o menos nueva, el 353. Sí. Y ahora, aún... Perdón. En el Código Procesal actual, aún el proceso ordinario, el común, tiene un plazo. Sí. ¿No? Digo, tiene un plazo de desarrollo. Digo, el plazo es de una relatividad absoluta, ¿no? Digo... 2 años. Desde 2 años, lamentablemente tiene ese talón de Aquiles que si el fiscal dice que la complejidad de la causa lo necesita, lo extienden. Y solo por la enunciación. Te encontrás con causas que llegan a 10 años de investigación y nunca pasan a juicio. En una época, creo que era el 207 la prórroga. Si yo me acuerdo, creo que era el 207. En un momento me acuerdo era un decretito así que estaba prediseñado en un formulario. Cuando yo entré todavía había máquina de escribir en la justicia. Digo, ¿quién salió? Había máquina de escribir, entonces alguna cosa la teníamos en formulario y la prórroga era un formulario, lo agarrabas, lo firmaba el juez, se agregaba la causa y ya está prorrogada. Digo, pero existía un plazo de funcionamiento, acá se establecen sanciones además de los plazos. Esto se tiene que después verificar en la práctica real judicial, pero el principio de celeridad en este caso lo que hace no es ponerle plazos. La gran virtud del principio de celeridad recae sobre otros principios que también recoge este Código Procesal, que tiene que ver con la oralidad, con la simplicidad de los actos procesales y con la deformalización de los actos procesales. Nosotros teníamos en la Argentina, tenemos hoy vigente en la Argentina un procedimiento penal escrito, del principio hasta el casi su fin, ¿no? Porque la instrucción penal es mucho más larga, pesada, cargosa que el juicio oral. El juicio oral es solamente la recopilación de lo realizado en la instrucción. Ese código, esa instrucción era absolutamente desarrollada por escrito. Digo, la idea primero de meter la oralidad en la discusión es fundamental. Digo, es fundamental. No se dan una idea de la diferencia que hay entre escuchar al imputado, o escuchar a la víctima, o escuchar a un testigo y llevarle el acta que uno hizo al juez para que el juez le diga qué carajo hacer con la cosa. Hay una diferencia
sustancial entre la oralidad y el procedimiento escrito. Por más que uno quiera reflejar en un acta una declaración, no hay forma, no existe una comparación con la sensibilidad que se construye en el contacto directo con las partes del proceso. La oralidad es un proceso clave. Aún las nuevas tecnologías, hoy, actualmente en la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de la capital de la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, se filman las audiencias. Un gran paso para la evolución de la justicia es filmarlas. Bueno, esto pone en la inmediatez de las decisiones judiciales y en la oralidad del procedimiento, es decir, que el juez resuelve los conflictos en el marco de una audiencia oral de manera inmediata, obviamente con las revisiones que tiene toda decisión judicial. Es lo que hace o lo que termina gravitando más fuertemente sobre la idea de la celeridad, del principio de celeridad. Mucho más que un plazo es eliminar todas las trabas que van generando los procedimientos penales para demorar eternamente la confección de las causas. Me parece que ahí vale la pena también ponerlo de manifiesto, para que no pensemos que solamente el plazo es el que resuelve la inmediatez, la celeridad del proceso, porque el plazo está hecho para que haya un decreto que dice se prorroga. Y ahí murió el plazo perentorio que se había fijado para la investigación penal. Me parece que, en ese conjunto de principios que son nada más demuestra un botón de algunos otros que tiene el nuevo Código Procesal Penal, afinca la idea de poder terminar, de dar un debate necesario en clave de legislación penal argentina, que tiene que ver con avanzar en una codificación que nos permita establecer un sistema acusatorio y superar los vestigios que seguíamos arrastrando con mucha vigencia y con mucho protagonismo en el proceso actual del sistema inquisitivo, ¿no? De poder humanizar el sistema de investigación penal en la Argentina, de poder poner en dimensión al hombre y no al delito, poder poner en dimensión los conflictos sociales y no la comisión del hecho como mecanismo de sanción. Me parece que sobre esos aspectos es donde se avanza más nítidamente como código de procedimiento. Otro elemento que para mí enmarca fuerte, construye un punto de aparte, después avancemos en preguntar o charlar lo que sea del código, pero un marco más para darle, porque en el debate penal, o en el debate más relacionado con lo académico, con lo penal, hay un concepto que se le llama los discursos de emergencia en materia penal. ¿Qué son los discursos de emergencia en materia penal? Hay un mecanismo por el cual se confunde permanentemente que la legislación penal es la que resuelve los problemas o los conflictos sociales derivados de la seguridad o la inseguridad en la Argentina. Me acuerdo cuando las grandes marchas de la seguridad, por la inseguridad de Bloomberg derivaron en un catálogo de endurecimiento de penas, endurecimiento del procedimiento, endurecimiento del proceso de legislación penal, como si la investigación y sanción de un delito fuera a resolver los conflictos sociales que derivan en la comisión de delito en la Argentina. Y ahí es donde me parece que es donde tenemos que estar un poquito más agudo a la hora de la discusión en la calle. Porque la discusión en la calle, cuando empecemos a discutir que estamos sancionando un código procesal penal que tiene un conjunto de garantías mucho más grande que el código procesal penal actual, eso colisiona automáticamente con el discurso de emergencia, de decir, macho, acá hay una inseguridad que todos los días no se puede vivir y hay que endurecer el código. ¿Qué garantía? No tiene absolutamente nada que ver el procedimiento penal con frenar, bajar los índices de conflictividad social que terminan en delito en la Argentina. Eso me parece es determinante que nosotros lo podamos poner así. La oposición tiene un debate muy sugestivo en el Senado. Estaba leyendo las actas, no subía en el proyecto, porque no quise leer las actas, a ver qué discutía la oposición en torno a el debate en torno al código. Y directamente no discute nada. Una de los miembros informantes era Negra de Alonso, que decía que saludaba la idea de discutir un código de salida del inquisitivo y pasar al acusatorio.
Digo, no sé si sabía de qué hablaba, pero decía eso. Digo, que era una norma avanzada, pero que había un clima de desconfianza reinante en la Argentina y que por eso no acompañaban con el voto. Porque decían que como establece nuevos cargos y nuevas unidades fiscales y con eso conlleva la creación de múltiples cargos en la decían que esto va a ser el conchabeo político del kirchnerismo el próximo año. O sea, entonces, bueno, por lo menos antes se paraban del rincón de la inseguridad para decir ustedes quieren armar puertas giratorias, ustedes quieren meter en NACA quieren largar a todos los tipos que tengan que estar en cana, quieren que los chorros anden por la calle armados, digo, toda esa huevada que se planteaba ante la oposición, ahora por lo menos le metieron un piso de racionalidad y no la dan en torno a esto, pero sí es el discurso mediático que nos encontramos todos los días, ¿no? El discurso de los medios cuando la propia Cristina cayó en esa trampa. Cuando Cristina anuncia el Código Procesal, el envío del Código Procesal Penal de la Nación al Congreso, lo primero que hace es atajarse diciendo terminamos con la puerta giratoria, vamos a echar a los extranjeros que cometen delito. Lo primero que hizo fue atajarse a lo que venía. ¿No? Fue atajarse a lo que venía, porque lo que venía tenía que ver con eso, con la idea de que cómo se investiga un delito en la Argentina va a ser que frenemos los conflictos sociales que derivan del delito. Y la verdad es que no tiene un pedo que ver una cosa con otra. Digo, el gran ejercicio social que uno puede construir en torno a este debate es poder despegar el relato de la inseguridad con la discusión de la codificación del procedimiento penal en la Argentina, porque no tiene nada que ver. Digo, hay que salir de la mirada de Bernie que tiene sobre el Código Procesal Penal, que para él lo que hay que hacer es meter un código procesal que termine con el delito en la Argentina. Digo, es una perspectiva absolutamente equivocada. Ni el endurecimiento de las penas, que es la discusión que estamos dando con el Código Penal, que todavía lo tenemos dentro del debate, no hay sociedad en el mundo que haya endurecido sus penas, haya puesto sistemas procesales penales autoritarios, que haya logrado frenar el delito. Ni siquiera bajar los índices. Ni siquiera bajar los índices. Si los índices pueden bajar en un país, me pueden decir, no, en Suecia bajaron. Bueno, hay que ver cuáles son las otras causas sociales, porque realmente no bajaron por el aumento de las penas. Generalmente el incremento de pena y la tensión o los procedimientos penales más endurecidos generan un marco de tensión en la relación de ese conflicto social con la autoridad, con la policía, con los jueces, que lo que hacen es terminar de provocar un nivel mucho más creciente de conflictos penales. Digo, a ver, para poder entenderlo desde un lugar, si el procedimiento penal estigmatiza al chorro, ¿no? Digo, si el chorro es el único destino direccional que tiene en la cárcel, digo, si el chorro lo que hay que hacer es que entre y que no salga nunca más, bueno, no salga nunca más no existe, digo, va a cometer un delito, va a robar, va a salir, salvo que al robo le quieran poner cadena perpetua, a reclusión por tiempo indeterminado, todas las accesorias, y el tipo por robar no sale nunca más, digo, el tipo va a salir. Si nosotros no lo metimos adentro de un proceso penal que no le generó las condiciones, digo, lo metemos en un sistema carcelario y lo más probable es que cuando salga vuelva a chorear. Digo, no hay vuelta para darle. Si la policía cuenta con un código procesal que le autoriza a detener a los chabones en cualquier momento, que le autoriza a que la flagrancia es tan extendida que uno puede hacer del concepto de flagrancia cualquier herramienta para detener a una persona. A mí me han traído personas detenidas en el juzgado que decían que lo habían detenido en el marco de la flagrancia de un delito que se había cometido hace un año. Unos muchachos habían choreado el cementerio de Flores. Digo, que sí, habían recontra choreado el cementerio de Flores, punta de pistola, fierro, tiraron tiro, todo, eran recontra culpables. Digo, pero un año después le llegó el chivo a los chabones de quién había sido, dejaron de garpar o por alguna circunstancia con la cana, fueron y lo detuvieron con el fierro justamente con el que habían robado y tirado un tiro, el coso del flagrante delito. Bueno, ya el concepto de flagrancia lo había la cana en el hecho, digo, uno después llevaba la causa al juzgado y decía, no, acá no hay flagrancia, pero no importa. Tarde, el tipo está sentado delante tuyo con las esposas puestas. Digo,
el procedimiento penal le autorizaba a poner, digo, más endurecimiento en la vida real de la investigación del delito en la calle. Y eso lo que genera es más conflictos. Eso lo que genera es más... Digo, lo que lo pone es a la defensiva al chabón que terminó o choreando porque quiere o choreando porque no tiene otra. Porque tampoco es... Acá no es que estamos hablando de... No, en la vida, en lo real. Digo, porque chorea porque quiere, o porque le va mejor que laburando, o porque no quiere laburar, o porque no le queda otra, por cualquiera de las circunstancias que el tipo salga a chorear, el endurecimiento de las penas hace que el tipo salga más jugado. Y el endurecimiento de las normas del Código Procesal Penal de la Nación lo que hace es que el tipo esté 3 veces más jugado. Porque tiene que enfrentarse a la autoridad que tiene 3 veces más herramientas que él para poder dirimir el conflicto que está cometiendo. Y por el otro lado, porque una vez que entra no sale. Porque una vez que entra queda estigmatizado de una vez y para siempre. Entonces, yo lo pongo así en términos bien vulgares para que lo podamos entender. La discusión del Código Procesal Penal Argentina no resuelve el problema de política criminal. A nosotros el gran problema que estamos teniendo hoy es que nos está faltando una mirada mucho más integral, fundamentalmente del ingeniero del actual ministerio. Estamos teniendo una falta de mirada mucho más integral para pensar la política criminal en la Argentina. Yo me acuerdo cuando fue la sanción de la ley de lavado de activos, que fue no hace mucho tiempo, 3, 4 años atrás, que se sancionó nuevamente por el... Bueno, no me acuerdo el GAFI, por el GAFI. Por las recomendaciones del GAFI sancionamos una nueva ley de lavado de activos. Y se plantea, bueno, ahora con esta nueva ley de lavado de dinero vamos a frenar el lavado narcotráfico. Y la otra. No es el problema para frenar el lavado de dinero y de divisa al narcotráfico no es sancionar una nueva ley. Si no tenés ley de lavado, sancionar una te va a facilitar algunas cosas. Ahora, modificarla, endurecerle pena, no, lo que hay que hacer es actualizarla, pensarla en torno a cuáles son las nuevas herramientas con las que cuenta la narcocriminalidad para pensar el lavado de activos. Lo vamos a resolver perfeccionando, cualificando, federalizando, profesionalizando la fuerza de seguridad de la Argentina en un tramo. ¿Cómo vamos a perfeccionar la ley cómo vamos a perfeccionar la política criminal que nos permita frenar la ley de lavado de activos? ¿Qué es lo que incentiva a la idea de que cada vez mayores tramos de producción de si yo tengo una red de lavado eficaz, una red de lavado de ingresos del narcotráfico eficaz en la Argentina, lo que trato, esto es un principio empresario, no es un principio de narco. El principio empresario es trato de meter mayores instancias de la cadena de producción en el territorio. Si yo tengo que lavar el activo acá, a mí me conviene tener la cocina acá. No tener la cocina en Bolivia, lavar en Luxemburgo, vender en Israel, pasar por Rusia. No me sirve el movimiento grande de divisas. Trato de concentrar y de última que me quede el aspecto del tráfico, sobre todo si yo tengo muy flexibles las herramientas de entrada y salida y tengo muy flexibles las herramientas de instalación territorial. Las herramientas de inserción territorial de las cocinas, volvemos al eje de la complicidad de la cana, que no es un problema ya de complicidad, es de dirección política, es de dirección del crimen. Si nosotros no entendemos esa complejidad del asunto y pensamos que por agregar las penas del narcotráfico o sancionar al pibe porque se fuma un porro en la calle, o de agarrar al pibe que está consumiendo y tratarlo como un delincuente en lugar de tratarlo como una persona que necesita un proceso de asistencia mucho más compleja que meterlo en un proceso, todo eso no resuelve absolutamente nada. El aspecto de por qué una cocina de mierda se sentó en el barrio o en la esquina implica un proceso mucho más grande. Y me parece que nosotros estamos faltantes de eso. Que estamos hoy discutiendo en la Argentina que solamente entrando a los tiros en los barrios vamos a eliminar las cocinas. Y el proceso es mucho más complejo que eso. Pensamos que solamente la saturación policial y el endurecimiento de las penas resuelven el problema de los delitos. Y uno no quiere caer necesariamente. Yo no caigo en la mirada naif de decir no, el delito se combate con más trabajo. No, es más complejo el asunto. No es que porque un pleno en Argentina
bien alimentados los pibes, tienen menos condiciones para salir a chorear. Ahora, yo el delito pesado en la Argentina no lo cometen los pibes que están en el fondo del tacho, ¿eh? Digo, no lo cometen el que está en el fondo del tacho. Ni siquiera el delito complejo. El delito más heavy. Los piratas del asfalto no son pibes que pasaron por la miseria sistemática, ¿eh? Digo, se los puedo asegurar, los vi con mi cara, los conozco. Digo, no vienen de ese palo. Entonces no resuelven todo el problema. No resuelven todo. No caigo nada más que en la mirada. El día que resolvamos esto, que es casi poner el día que resolvamos la educación en la Argentina se va a terminar el delito. No. Es un proceso más complejo. La complejidad, que es la que nadie quiere abordar muchas veces, tiene que ver con la conducción material que ejerce la policía del delito en la Argentina. La transformación integral que necesitan las fuerzas de seguridad en la Argentina para poder caer en esto. Y nosotros a veces le terminamos pateando la pelota a 40 metros del arco, con dos grandes discusiones. La primera, con pensar que endurecer a esta policía y poner el combate del delito como eje principal va a resolver este problema. La segunda es patearla a la tribuna, que es plantear esto, el problema es exclusivamente de más trabajo, ¿no? Es patearla a la tribuna, es tirarla afuera, es hacernos medio lo boludo con alguna discusión, pero la peor de todas es que los que comprenden del tema sean soberanamente los pelotudos y planteen que endurecer la pena y agudizar los conflictos dentro del procedimiento penal son la resolución de la política criminal o la resolución de la inseguridad en la Argentina. Yo, me parece que ahí es donde nosotros vamos a tener más que de qué está. La normativa del Código Procesal Penal nos sentamos y la leemos. Pero el debate que vamos a tener más sensible en la calle no es solamente cuál es la normativa actual que vamos a discutir del Código Procesal Penal. Tiene que ver con esto y me parece que es donde más nos tenemos que preparar para la discusión, porque no solamente el conflicto lo vamos a tener con los que no piensen lo mismo que nosotros. Tenemos este conflicto en la discusión del propio proyecto y eso es lo que lo hace más interesante, darlo, debatirlo y poder ponerlo arriba de la mesa. ¿Se puede fumar? Sí, vos sí. Sí, Vos sí. sí puedo hacer No, más que nada porque yo me presento con todo, me llamo Diego, vengo del Facultad de Derecho del Centro Universitario de Organizado y quería aprovechar cuando me enteré que era esta charla para hacer un pequeño aporte de lo que vengo estudiando, del proyecto, de lo que estuve estudiando el intento de reforma del Código Penal. Voy a retomar básicamente lo que dijo Fer, que la verdad que fue muy completo. Él habla varias veces de política criminal. Yo creo que con este proceso de reforma, si llega a darse, que está favorablemente bien encaminado, estaría la Argentina entrando, creo que a hablar por primera vez de una política criminal. La política criminal de qué perseguir y cómo perseguir, qué delitos perseguir, poniendo la investigación en cabeza de los fiscales y desapoderando al juez de perseguirte, investigarte y ser el mismo que te juzga. Creo que es un buen comienzo, un buen punto de partida para que el Ministerio Público Fiscal se vincule con la política, no la partidaria, sino la criminal, y empiecen a diseñar qué es lo que se quiere perseguir, cómo se quiere perseguir, a dónde van a ir asignados los recursos, como decía Fer, o sea, perseguir al pibe que arrebató el celular por mucho más tiempo que al banco que defraudó millones es decisión de la política criminal, y creo que como movimiento político tenemos que apuntar a eso, a empezar a meter fuerza para que se discuta, que no haya miedo de vincular lo procesal, lo penal, que sea lo jurídico, lo judicial, con lo político. Siempre se trata de mancharlo como diciendo que el Ejecutivo se mantenga al margen, que la justicia tiene que ser democrática. Se sabe que la justicia no es democrática y se siguen escudando en eso justamente para no plantearse esos problemas. De sentarse la justicia y lo político a hacer lo político criminal y decir qué perseguimos, con qué recursos y demás. Quería repasar también lo de los extranjeros, lo de las probation. Él lo dijo, pero quería hacer mi comentario. La probation es tratar de pedir que se suspenda el proceso penal y cambiarlo por el cumplimiento de reglas de conducta, como tareas comunitarias o ir ante un patronato de liberados. Que quede claro que no hay diferencia entre un argentino y un extranjero, o sea, todos tienen ese derecho a pedirlo. La Constitución misma habla del derecho a la igualdad,
Así que este párrafo, este artículo, estaría también siendo inconstitucional. Yo no sé por qué un extranjero no podría pedir cumplir las tareas en el país y hacer tareas comunitarias acá. Porque tiene que, si lo pide, porque tiene que ser expulsado. Otra cosa que quería decir es que lo lamentable es que se apunta a los extranjeros como un grupo problemático, cuando en realidad, por ejemplo, del porcentaje de detenidos a nivel nacional, solamente el 6% son extranjeros. Y eso está vinculado mayoritariamente, lamentablemente, con el delito de drogas, esto que tiene con las mulas y demás. Ni siquiera se llevan el porcentaje más alto de delitos como, no sé, las lesiones, los homicidios, los robos. Parece que acá los únicos robados son los peruanos, y cosas que es mentira. O sea, los números hablan por sí solos. La intención de marcarlos como grupo problemático no sé dónde vendrá, no sé si es para satisfacer a Doña Rosa, pero es lamentable y hay que estar muy atentos para discutirlo, pero fuertemente. El 6% únicamente representa la población de detenidos del país, el otro 94% es argentino. Yo creo que igual ahí entra lo que fue la derrota de perder el ministerio, digamos, esa visión, porque cuando empieza a discutirlo Sergio Berni planteando que el inmigrante es el delito, no poner el eje sobre el delito, sino sobre quién lo comete, que como decía Fer, los 7 colombianos al día siguiente fueron los 2 chilenos y al otro día fue el venezolano que tiraba tiros porque se había peleado con la mujer. Entonces era como que no había importado el delito que habían cometido, si habían cometido un delito, sino su país de nacimiento. Entonces me parece que ahí se da cuando se pierde el ministerio que se empieza a tener esa discusión. Yo creo que lamentablemente, si bien tiene que ver con eso, también se alimenta del rum que se ha deslizado ya desde hace tiempo, como decía vos en los 90, Argentina, pueblo argentino, ha recogido parte de ese discurso de que parece que el delito es todo de Plaza 11 y son todo lo que hay alrededor. Y lamentablemente, si bien hablamos de la pérdida del ministerio, lo chocante fue ver que la compañera Cristina fue la que en Cadena Nacional tocó precisamente este artículo. Entonces hay que hacerle llegar el mensaje a Cristina de que estamos llegando rumbo y contradice mucho lo que es a nivel ya supranacional. Estamos hablando de integración, de la patria grande y demás, y la Constitución de Ecuador trata a los migrantes como ecuatorianos, una protección increíble. Y nosotros estamos discutiendo esto. Pasa que además, digo, acá como decía antes, viene Marlene, es un punto álgido en ese tema porque tenemos asesoría de migrantes y Argentina tiene una de las mejores políticas migratorias del mundo. Del mundo, tiene una ley actual vigente que es excelente y que va en contraposición con todo lo que estaba. Y aparte es parte del desconocimiento. La ley de migraciones ya prevé que, por ejemplo, si condenan a un extranjero, a partir de la mitad de condena, se lo puede, extrañamiento se dice, cuando los puedes hacer cumplir la condena en su país. Ya hay ese método de expulsión y demás. Yo no veo por qué un extranjero no pueda cumplir tareas comunitarias en el país si así lo desea. Después lo que quería hablar esto de lo que marcabas vos de los procedimientos un poco más veloces, que se le pone plazo y demás, y él lo apuntaba bien. No está ahí el punto y tampoco está en esto de poner sanciones si se exceden los plazos y demás. Y esto lo quería vincular con otra lucha que se intentó y lamentablemente no se pudo. Las sanciones van a estar siempre en cabeza del Consejo de la Magistratura. Y si el Consejo de la Magistratura sigue siendo como lo es ahora, la verdad que no va a prosperar ningún jury, ninguna sanción ni demás. O sea que esto se vincula a esto del intento de sanciones que tiene el proceso, este proyecto de Código Procesal, con una vieja lucha que es la de a ver cómo democratizar el Consejo de la Magistratura. Porque si las sanciones las siguen poniendo ellos, entre las familias no se van a sancionar. Así que es como nada. Después lo que se toca acá, yo más o menos estoy repasando esto, que es el material que aportaron. Lo de la prisión preventiva, eso ya roza una lucha, una discusión más ideológica. Si bien hay un catálogo de medidas de coerción, las medidas de coerción son las medidas que tiene el Estado para mantener a la persona arraigada del proceso. Lo bueno es que hay un catálogo que, por ejemplo, la prisión preventiva está en el último puesto como una gran excepción y podés ponerle prisión domiciliaria, prisión con pulsera, que firme una vez por mes entre el juzgado y demás. El problema de acá siempre va a ser la aplicación, no hay que descuidarse con eso. Lo que diga, lo que me dice Fer, vos lo podés leer al proyecto y encontrar un montón de cosas favorables. Que la prisión preventiva parezca como excepción, es la verdad que es un cambio muy importante. Pero si en la aplicación el fiscal y el juez disponiendo van a tenerla como a primera mano, entonces seguimos en el mismo problema, que el 70% de detenidos son procesados, o sea, investigados, y solo el 30% son condenados. Y a veces cuando esos detenidos llegan al juicio se encuentran con que el proceso era nulo, se van absueltos y los 2 años que estuviste preso nadie te lo devuelve. Hay que estarle cerca a la aplicación, a ver si en algún momento empiezan a cambiar esos números.
Después, bueno, lo que hablaba de él creo que lo dejó muy claro. Más allá de lo que diga el código, la lucha de afuera va a ser explicarle a la gente que la pena que aumenta no es el conflicto que se reduce. Estados Unidos tiene inclusive pena de muerte y tiene la población penal más alta del continente en materia de cantidad de habitantes y cantidad de detenidos. Tienen pena de muerte y el delito no se ha reducido, se ha introducido. Eso ya lo dejé claro, así que no voy a aportar más. Simplemente que ese sea el horizonte de discusión que vemos afuera, creo que es lo más importante. Simplemente eso. Es clave entenderlo también lo que planteas vos. Si esto sirve una reforma integral de la justicia, Sí. siempre es más largo, es decir, la sanción de un nuevo código obliga, ¿no?, a la modificación, pero la transformación es de práctica, es de cultura del servicio de justicia, tiene que ver con eso. Él lo decía recién con lo de la prisión preventiva, lo había tirado en su momento como título y después no lo abordábamos, la medida de coerción. Pero bueno, quedará para otra. Pero en el código de antes del 92, a la instancia donde una persona era detenida, para determinar si seguía o no en proceso, se le llamaba dictarle la prisión preventiva, la PEPA se le llamaba en el uso y costumbre, la PEPA. Le bajaron la PEPA, que no implicaba que siguiera detenido el tipo, pero se llamaba prisión preventiva. Después de la sanción del 92, después de la reforma del 92, se cambió morigeradamente eso, solamente se le cambió el nombre, se llamó procesamiento, el dictado del auto de procesamiento, como el mecanismo en el cual se entendía que la persona había sospecha, había una comprobación, prima facie, había elementos de prueba que nos permitían inferir de que el tipo había cometido el delito y que ese delito estaba tipificado en el código. Había por lo menos prueba que podía indicar eso. Entonces se necesitaba el procesamiento. Y se le podía agregar la prisión preventiva, que era a tal punto, es rutina dentro de tribunales, que vos en el auto que dictás el procedimiento tenés la obligación de decir si le vas a dictar o no la prisión preventiva, ¿no? Y culturalmente, los abogados, defensores incluso del tipo le vas a bajar la PEPA, te decían en la mesa de entrada. No, la idea de la prisión preventiva está absolutamente vigente. Hoy lo decía recién Diego bien, la prisión preventiva está última, está creo octava, novena, entre los catálogos, 11, entre los catálogos de las medidas de coerción procesal personal que se puede establecer en el código, ¿no? Que tiene que ver con el sentido de proporcionalidad. Para decir que el tipo no se fugue, no es necesario meterlo en cana, a veces es necesario impedirle la salida del país. Cosas tan sencillas como esa. Pero aunque esté última en el catálogo y la norma diga cuando no correspondiera a ninguna de las otras se puede aplicar esta, los jueces lo primero que van a hacer es dictar la prisión preventiva. Entonces el problema es de transformación en el tiempo, de maduración, pero fundamentalmente de cambiar la cultura de la práctica judicial. Eso es una lucha ideológica. Está tan mal barajado que uno va y pide la excarcelación, como diciendo, yo tengo que pedir por mi libertad, cuando en realidad si seguimos la Constitución que habla del principio de inocencia, tendrían que recontra justificar por qué yo tengo que estar detenido esperando el proceso, y no yo tener que ir y pedir la excarcelación. O sea, ese en realidad es el primer debate que hay que dar ante hablar de prisión preventiva. ¿Por qué uno tiene que ir a pedir por la libertad si la Constitución habla del principio de inocencia? Está mal barajado el principio y tiene que ver con que todo lo que es materia procesal es el último escalón ideológico en donde los sectores de derecha e izquierda dicen esto sirve para reprimir y cortar cabezas o sirve para organizar una justicia un poco más justa. De ahí la batalla se perdió en el principio y lamentablemente viene siendo a lo largo de los años la manera en que organizamos un aparato represivo, que es el procedimiento penal. Por eso resalto esta contradicción. Uno va pidiendo ser excarcelado. En realidad los jueces y el fiscal tendrían que decir por qué tiene que estar detenido. Pero yo te quería hacer dos preguntas. La primera era vos hablabas al comienzo del tema del proceso de codificación que se está dando y el tema de la sanción del nuevo Código Civil, como que si hay una cosa que dejó fue una gran aceptación, digamos, o un posicionamiento favorable de parte de la sociedad, sacar del 60-77% de aprobación.
Y muchos de los sectores que apoyaron una reformulación a después dejar vacía la sesión, y también está pasando con esto, digamos, como las juristas que fueron parte de la discusión y que por oportunismo mediático lo hacían. El propio proyecto de bancario no lo... Por eso, digo, esta codificación o esta reformulación que se está haciendo de la familia judicial, de alguna manera, cómo se percibe interior hacia adentro del poder judicial, digamos, como uno de los tres poderes, entendiendo que hay una casta que tiene que estar en esto, y esto cuándo va a ser efectivo, porque yo puedo tener un nuevo código, pero después si los procedimientos sobre los cuales, por más que estén en el código, cuando lo procesan después terminan siendo, digamos, hablando de tal manera con el juez o teniendo que negociar con la policía, cuánto esta nueva codificación que quiere llevar adelante el Ejecutivo o que se discute ahí en el Congreso termina siendo realidad, digamos, en lo cotidiano. ¿Y qué pasa con las causas viejas? Digamos, supongamos que esto se aprueba antes de fin de año, este nuevo Código Procesal Penal, y se implemente o no se implemente, con las causas, ¿esto rige para las causas que se hacen después que se reformula el Código o para todas las causas que están abiertas al día de hoy, digamos? La forma de fallar. Vamos con la primera. Yo hace 3 años que ya no estoy en la justicia, con lo cual no le tengo tanto el termómetro adentro. Ahora, por conocer el paño, te puedo decir por lo menos 2 cosas. Una, en los jueces, en la familia judicial, porque la familia judicial no son todos los trabajadores de la justicia, digo, viven a otro ritmo estas cosas. Digo, los jueces penales deben estar de culo. Los jueces de instrucción. Mal, de culo, mal porque le saca la facultad decisora. Digo, ¿no? Antes el juez decía, te delego la causa, le decía el Ministerio Público Final. Investigá vos, pero porque yo te la delego. Esa pequeña huevada que lo ponen de un juez de garantía, y hay una cosa que es clave para entenderla, que va a la práctica real. Deben estar de culo, digo, primero porque le saca facultades, por decirlo de alguna manera. Facultades que después, y ahora voy a esto, no las quieren hacer, no quieren trabajar, loco. Digo, qué sé, ahí no voy a generalizar, porque también está mal generalizar. Ahora, hay una casta vieja de jueces de instrucción que van a las 11 de la mañana y se van a la 1, loco. Y digo, si vos aparte le achicás la funcionalidad, le decís, tu rol es de ser de juez de garantía, tenés que estar en las audiencias para velar la garantía del proceso y tenés que tomar las decisiones estructurales de la causa, donde definís, tomás decisiones definitorias para el proceso, lo obliga a tener que hacer más cosas por sí, porque si no, no hace nada. La oralidad del proceso lo obliga por lo menos a tener que, en alguna audiencia, tener que estar, en una, tener que estar. Bueno, eso te rompe soberanamente la bola, tenés que laburar. Si vos te llevas 45 lucas toda la mesa al Sobolgi, por laburar 3 horas, y un día te quieren decir, no, flaco, tenés que laburar un poquito más, y te va a romper la pelota. La familia judicial lo piensa así, desde la casta, de decir, pierdo autoridad frente al fiscal, esa cosa que es casi el rey frente al vasallo, ¿viste? Que es demencial, es una. La otra que van a tener que laburar más. Entonces eso se los pone de culo. Después, yo te puedo asegurar, los jueces que a mí me han tocado en gracia, entrado el año 2006-2007, algunos todavía no terminaban de comprender bien de qué hablaba el nuevo Código Procesal Penal que había entrado en vigencia en el 92. Algunos, el 353B, si encontrás 4 jueces de instrucción, que es una norma que se sancionó hace 5 años, 6 años, un poco más, ya me van quedando lejos los tiempos, pero no importa, ¿qué estarán debatiendo sobre el Código Procesal Penal? No, nada de esto. Los grandes rubros que son no trabajar y mantener mi supremacía. Y tristemente, como laburante judicial, también te lo digo, tristemente como laburante judicial, hay un montón de pibes que se han incorporado a la justicia en este último tiempo, que cuando entras a la justicia entras con el debate. Aparte de justicia penal es un atractivo y una particularidad distinta. El laburante judicial es preocupado por conocer la legislación, por discutirla, debatir las causas. Los jueces penales tienen una facultad que es para los tipos de brillantes, vos llevás la causa, ¿no? El empleado, yo he llevado la causa de la quiebra del Banco Austral, la llevaba haciendo meritorio en el Poder Judicial, tenía 38 millones de cuerpo, la estafa, la administración fraudulenta la llevaba yo. Y el juez no tenía ni la más puta idea de qué se trataba la causa, yo era el pequeño juez.
con 20 años ahí adentro te sentís Gardel y Lepera investigando. Y te preocupa, digo, después se te va a pasar con el tiempo. Empezás a rutinizarte un poco y esto no lo firme, por favor. Empezás a hinchar la pelota, qué sé yo, le va dando menos relevancia. Digo, la media de que ya está medio hinchado las pelotas, lo que está queriendo que salga cuanto antes la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, porque crea 1.700 cargos, que es la posibilidad de ascender. Digo, frente al tapón que hay dentro de la justicia dice 1.700 cargos, empiezan los prosecretarios a decir, y yo me concurso un secretario, el secretario empieza a decir me concurso un fiscal, el escribiente me concurso un jefe de despacho, por ahí, si no me toca a mí se va este que está al lado, ¿por qué no concursás vos? Andá a estudiar y se asciende este, haciendo yo, esa es la discusión mayoritaria, y después está el que se preocupa y que quiere discutirlo y demás, que pensará cada uno alguna cosa distinta, es muy individualista, digo, pero la corporación judicial, la de los jueces, la de la familia, ni tenga duda, cualquier reforma le cae para el orto. Digo, cualquier cosa que se modifique y le cambie la libretita con la que funcione le cae para el orto. Y si para el colmo le puede generar más laburo, y si para el colmo le cambia el orden de estatus, debe estar a la reputeada. Digo, en términos de cuando entra en vigencia la norma transitoria, a ver, hay un principio que es retroactividad de las leyes penales. ¿No? La ley penal la legislación penal es irretroactiva como principio. Digo, todos los delitos, hasta que entre en vigencia este nuevo código, se van a jugar con una ley anterior. Digo, hay un solo caso, pero es sobre la sanción de los delitos, no sobre los procedimientos. Hay que ver bien la norma transitoria con la que termine saliendo, que es en el caso de que sea más beneficioso algún instrumento jurídico. Digo, es lo que pasó con el viejo código. Cuando entró en vigencia, el primer principio fue irretroactivo. Se mantenían los juzgados viejos y se creaban los juzgados nuevos, ¿no? Con el tiempo lo que se planteó es, no, muchachos, si el nuevo código es más beneficioso para el imputado, para la persona imputada de un delito, tiene que poder optar por ese código. Y muchos optaron por el código nuevo. Digo, el principio rector, yo no me acuerdo de la norma transitoria que están planteando con este código, no sé si la viste vos, digo, pero no la vi la norma transitoria y no sé cómo terminará quedando después del debate, porque son temas bien sensibles cuando entra en vigencia. El principio es la irretroactividad de las normas penales. Toda persona procesada hoy no termina siendo juzgada por este delito, ¿no? Termina siendo juzgada por el Código Procesal que está en vigencia al momento de la comisión del delito. Pero, digo, como las leyes más benignas en materia, así como está el principio de retroactividad, está el principio de la ley más benigna. Si una ley sancionada en el devenir de una investigación penal favorece, beneficia tu condición, el principio de igualdad ante la ley y de ley más benigna, te puede aplicar, podés optar por el nuevo código. Yo creo que va a terminar siendo así. Va a terminar siendo un mecanismo de opción para el imputado ser sometido bajo una nueva legislación o no. O con la vieja. No creo que sea un principio de desarrollo de retroactividad porque fundamentalmente puede ser inconstitucional. Puede ser que esto entra un lunes, el lunes entra en vigencia. Yo cometí el domingo a las 11 de la noche y cometí un delito y me juzgan con una norma, y lo cometí a la 1 de la mañana y me juzgan con otra. Somos dos personas que cometimos el mismo delito y nos juzgan con dos procedimientos distintos. Él sale, a él le aplican una medida de coerción personal, le ponen la tobillera y yo no la tengo ni prevista en el Código Viejo, entonces termino en cara con la prisión preventiva. Ese conflicto, en algún momento, si no es la ley, será en los tribunales posteriormente, porque van a decir, no muchachos, este tipo también puede entrar en el proceso de conciliación, de lo que hablábamos antes, de conciliación, o una medida de coerción más leve que la prisión preventiva, imagino yo.